amigos de RIT TV de Contrarreloj, es un gusto y placer saludarles con el cariño de siempre. Pues estamos aquí en un terreno al lado de las tertulias donde va a presentar su libro El Gran Corruptor, la autora Elena Chávez. Este es un lugar emblemático ya de los años 90 para acá en la Ciudad de México, y resulta que aquí se han presentado grandes artistas y sobre todo grandes cómicos. Aquí van a estar, o si no es que ya estuvieron, la Sonora Santanera, la original y otros tantos. ¿De qué va a tratar el programa? Pues muy similar a lo que va a estar aquí en el libro el día de hoy. Resulta que los recaudadores del cash de López Obrador lo hicieron a través de cajas de huevo. Adicionalmente, Andy López Beltrán extorsionó a un empresario por 10 millones de pesos. Estas son varias historias de terror, de horror, que vamos a ver ahora en el programa y también que se encuentran en El Gran Corruptor. Resulta que la caja chica de la policía capitalina le surte efectivo y cash a la campaña de Claudia Sheinbaum. Adicionalmente, los reclusorios fueron escena para, sobre todo, financiar el movimiento de López Obrador en el 2006. Entre otras gravedades, el metro de la Ciudad de México que está cayéndose y devastándose, pues resulta que propiamente tiene que ver con que ahí roban cantidades multimillonarias y se van a donde creen, a la campaña de Claudia Sheinbaum. Están por llegar aquí en Avenida Cuauhtémoc, donde me encuentro. Me tuve que venir a un terreno aledaño para evitar el gran ruido de la Avenida Cuauhtémoc. Ya no tardan en llegar Darío Mendoza y Mónica López Laquiu. Este libro es una joya, de verdad, de Editorial Grijalbo. Tiene muchos recónditos escondidos de la perversidad de López Obrador, sus tranzas, sus triquiñuelas y sobre todo su forma de actuar a través de recibir dinero en efectivo, en cash. El metro es una de las grandes y más jugosas entradas que tiene este perverso personaje, entre otras más. Recordemos que Morena siempre fue y ha sido un peligro para México. El libro lo confirma, lo dice y lo vuelve a decir. El gran corruptor es López Obrador. Y también, esto no hablaremos en el programa, pero les recuerdo lo que dice el libro, de que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama, no dama, sus gastos no han sido transparentados y son millones de pesos los que se le han dado para darse gran vida y viajar por todo el mundo. No se pierdan este programa de Contrarreloj. Gracias, amigas y amigos. Vamos a un corte rapidísimo. No se vayan. Con el gusto y placer de saludarles, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Contrarreloj, aquí en su casa RIT TV. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y acceder a sus dispositivos y que nos permitan transmitirles toda la información y la actualidad de la semana. Saludo como cada martes y con muchísimo gusto y con mucho aprecio a mi entrañable, querido y nunca bien ponderado amigo, conocedor de la política centroamericana, mundial y nacional, Darío Mendoza. ¿Cómo estás, querido amigo? Estimado Rolando, muy buenas noches a todos. Como cada martes, gracias, bienvenidos. Aquí estaremos platicando lo mejor de la semana, que hoy tenemos temas muy candentes, mi estimado Rolando. No, definitivo, tenemos, bueno, como lo volvemos a decir, como el programa pasado, parece que la corrupción ya es pan de cada día, o más bien así es, querido Darío, pan de cada día en este gobierno morenista. Tenemos un sinfín de triquiñuelas, de desviaciones de recursos multimillonarios, operaciones ilícitas, lavado de dinero y aportaciones del narcotráfico. Y aquí lo grave es que participan los hijos del presidente. Específicamente, tenemos a 3 de sus hijos y el cuarto. Les voy a platicar un poco y les vamos a platicar Darío y yo. Primero, quiero decirles
que el que le opera todo es el hijo consentido de López Obrador y se llama Andrés Manuel López Beltrán, como lo conoce su padre como Andy. Es quien le mueve toda la baraja. El hijo mayor, el bodoque del bienestar, José Ramón López Beltrán, él nada más disfruta las mieles del poder. Le regaló la Comisión Nacional de Recursos Naturales casi 25 o 24 hectáreas en la isla Holbox en Quintana Roo para que desarrollaran todo lo que tiene que ver con un inmueble o varios inmuebles de resort, es decir, hotel de lujo y varias propiedades. Él le gusta nada más el dinero, darse la gran vida, ya lo hemos visto, los restaurantes de lujo, es captado a las 11 de la mañana desayunando en restaurantes de lujo, en las torres caras de los hoteles y en muchos lugares, y también en Coyoacán, en una casa que Carmen Lira le dio por medio de una prestanombres al bodoque del bienestar. Así como la casa gris de Houston, que es de ellos, la de que les otorga Baker Hughes, y la que compra también Carolyn Adams, también de otro $1,000,000 en el mismo fraccionamiento. Pero el que es una verdadera monserga es Andy López Beltrán, porque es un bandido, un ladrón también, además del bodoque del bienestar. El tercer hijo es Gonzalo López Obrador, que mete amigos nada más a trabajar, también disfruta las mieles del poder, es alto funcionario gracias a su padre en los Gigantes de San Francisco en el béisbol, ahí chambea. Y el famoso Rotoflán, es decir, el muchachito Jesús Ernesto, pues él nada más se la pasa disfrutando de las mieles del poder, al igual que el hijo mayor, también en Inglaterra, dizque estudiando, pero siempre es captado en grandes restaurantes, en grandes antros en Inglaterra, fumando y bebiendo. Y bueno, pero vámonos de lleno, Darío, vámonos de lleno al programa, a lo que tenemos que platicarle a la gente. Vamos a un corte de volada y regresamos. Te platico, Andy López Beltrán es el operador número 1 de su padre, es quien le mueve el cash, quien le mueve el dinero, quien habla con los secretarios de Estado para decirles a quién se le van a asignar los contratos en las dependencias. Es quien ha movido el cash en cajas de huevo durante mucho tiempo. Es quien durante también todos los años que lleva a su padre de presidente, habla con los secretarios y les dice, vas a asignarle a esta empresa tal contrato. También es quien ha extorsionado empresarios y quien ha tenido la sartén por el mango, por el poder del padre, y que les da miedo a los empresarios y sueltan el dinero porque ellos saben que pueden ser perseguidos a través de todas las instancias judiciales y del propio gobierno del padre. Y hablamos de una casa de seguridad, se le conoce como cuevas. Estas cuevas, Darío, se encuentran mayoritariamente en la colonia Roma, y ahí es donde guardan el cash, las cajas de huevo, un personaje de nombre Víctor Manuel López Guzmán, quien es conocido en el lugar debido a a algo que ha trabajado ahí, y a Víctor se le conoce como el bicho, si no me equivoco, sí, el bicho, y él ha dado su testimonio de frente y de cara a la nación de lo que pasó en las cajas de huevo. Estas famosas cuevas, se dice que hay varias relacionadas con López Obrador en la Ciudad de México, y esto del billete de 200 pesos, querido Darío, pues es una farsa, ¿no? El resto del cash con el que ha financiado sus 3 campañas presidenciales, cubierto los lujos de su familia, pero sobre todo respaldado a los candidatos que luego les cobra, es decir, le piden su moche, pues es a través del cash. Fíjate, aquí habla que desde el año 2016 existen estas cuevas, o un poco antes cuando fue jefe de gobierno, y a pesar de que se sabe que hay muchas, bueno, este personaje, Víctor Manuel López Guzmán, a quien le mandamos un saludo, el bicho, conoció este lugar debido a un descuido imprudente de uno de los colaboradores del tabasqueño, porque creo que él colaboraba con el tabasqueño y le pidieron bajar unas cajas de archivo muerto
Y resulta que al final se da cuenta que no era archivo muerto, que un imprudente que trabajaba ahí le dijo, no es archivo muerto, es cash, es efectivo, y son millones de pesos. Y él inmediatamente se puso blanco y se preocupó por haber participado en su caso, o presuntamente en algún tipo de delito, porque bueno, pues de dónde sacaron tanto dinero, ¿no? Y él conoció este lugar, esta caja de seguridad estaba, o más bien esta casa de seguridad, está en Córdoba 196, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Roma, cuando López Obrador iba a su tercera candidatura presidencial. Víctor, ya dije el nombre, Víctor Manuel López Guzmán, dijo que las cajas de huevo había alrededor, fíjense este dato, amigas y amigos, Darío, nada más y nada menos que 500 millones de pesos en efectivo. Y el cash era usado por el hijo Andy López Beltrán, Jacob Polensky, en ese entonces presidenta nacional de Morena, y Gabriel García Hernández, el que hoy es senador, el que le operaba los programas del bienestar a López Obrador, y que le da una patada por el trasero el Mesías, cuando en el 2021 pierden la ciudad, querido Darío, amigas y amigos, pierden la ciudad y son arrasados, la mitad de la misma, y no le perdonó ese pecado López Obrador, y lo que hicieron fue, bueno, despedirlo nada más. El cash era para las campañas morenistas, y bueno, Francisco Javier de la Huerta Cotero, quien ocupó en los primeros 2 años del sexenio, en el sexenio, el cargo, es decir, en este sexenio, el cargo de coordinador en la Secretaría del Bienestar, y se cruzó en el camino con César Yáñez, actual subsecretario de Desarrollo Democrático en Gobernación. Y bueno, ambos se conocían en la Universidad Autónoma Metropolitana, según relató Víctor. Es decir, el cuate que soltó la sopa fue Francisco Javier de la Huerta Cotero, que trabajaba ahí, y le dijo a Víctor todo. Y bueno, aquí estamos hablando que es manejado por, fíjate, Víctor Manuel López Guzmán, el que narra todo en el libro El Gran Corruptor de Elena Chávez, era antiguo empleado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y experto en sistemas computacionales de seguridad. Y conoció a este cuate en la preparatoria, le invitó a trabajar, y bueno, pues ya se dieron toda esta situación. Fíjate, en aquella propiedad Gabriel García tenía sus oficinas. Para acceder a la planta alta donde tenían el cash, había unas escaleras estrechas que llevaban a un pasillo y finalmente una oficina donde subían estas 8 cajas, las cajas de huevo. Fíjate, Víctor dice, le pregunté qué llevaba, porque eran realmente pesadas, y él me respondió que documentos, archivo muerto. Pero cuando acabamos la maniobra, había una caja y se mostró que estaba llena de dinero, de efectivo, de billetes de 1,000 y de 500, y también de billetes de 20, de todas las denominaciones. Eran 84 millones estas 6 cajas, o esas 8 cajas, 84 millones de pesos. Pero él dice que se llegó a tener 500 millones de pesos. ¿Quién operaba este dinero, querido Darío? Pues nadie más que Andy López Beltrán. Supuestamente la casa era para guardar el cash, producto de extorsiones, abusos, chantajes y robos. Pero no, resulta que la casa era ocupada para almacenar el dinero, y después iban a hacer depósitos al banco a través de varios personajes, como lo hicieron con Alejandro Esquer, y movían el dinero para que el SAT no los rastree en ese entonces. Fíjate, Darío, desde el 2020 se sabe que la casa, con sede en la campaña, alquilada por 130,000 pesos mensuales a través de Alejandro Esquer, su actual secretario particular, alquilaba esa casa. Y bueno, tenían otra, fíjate, aquí dicen otra dirección, en Chihuahua 216, también en la Roma, donde Manuel Bartlett tiene que ver porque es de Jesús Hernández Torres, quien trabaja con Bartlett. ¿Qué piensas de esto, querido amigo? Fíjate que el tema de la casa, tengo un amigo que es vecino ahí en esa calle de San Luis, en la colonia Roma,
y tiene mucho tiempo, desde la campaña del 2018 me había comentado de mucho movimiento en esa zona. Es decir, ya hay como los vecinos entienden claramente que ahí pasaban muchas cosas, no solo sobre la campaña, sino el manejo de estos recursos. Este manejo de recursos, como tú sabes, para mantenerte en campaña permanente, una elección presidencial sale carísima. Es una elección muy millonaria. Para que tú compitas 3 veces para alcanzar la presidencia de la República, obviamente se tuvo que manejar enormes recursos. Y estos enormes recursos, de acuerdo con el libro de Elena Chávez, vienen de 2 fuentes. Una es, pues, el pago que tenían que hacer los diputados de aquel entonces del PRD para, ahora sí que el moche, al estilo de Texcoco, y por otro lado, el tema pues de la obra pública que se desarrolló en la Ciudad de México y que seguramente también ahí sufría pellizcos del tercer grado, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un modus operandi donde hay muchas señales porque siempre hemos visto a través de estos años pues todo un equipo que siempre recibe aportaciones, dirá el presidente, en sobres amarillos, y hemos visto un desfile interminable de personajes cercanos que siempre el tema es el cash, siempre es el manejo de recursos enormes. Hay un montón de edad, si uno mete en YouTube la frase esta de dinero, cash y campañas, vamos a ver un montón de casos en donde están recibiendo recursos cada uno de sus cercanos, ¿no? Entonces sí hay una operación ahí grandísima, hay una operación que cada vez se ha profesionalizado, por decirlo así, se ha hecho más compleja y ahora desde el poder con mayor razón, Rolando. Yo creo que estamos ante, por eso el tema de querer desaparecer los organismos autónomos como el INAI, porque el tema aquí es que es urgente tapar cualquier vestigio del mal manejo de los recursos públicos. Es muy urgente ahora sí que tapar todo este desastre. Y bueno, pues por ahora, gracias al valor y la valentía de Elena, que ha copilado muy bien este libro, al cual acudimos esta semana a ver su presentación, y la verdad fue apasionante, con tantos datos como los que nos has contado, Rolando. El micrófono. Tu micrófono. Ahí no para la cosa, vámonos al segundo tema, donde, bueno, parte del mismo tema, pero del otro, de la misma dinámica de la extorsión del hijo del presidente para guardar el cash en cajas de huevo. Los hijos extorsionadores del presidente, pues resulta que Andy López Beltrán, les voy a platicar una historia. Resulta que hay un individuo operador del Partido Verde, que es quien realiza todos los negocios, y sus hermanos y muchos más, y que esta persona de nombre Gerardo Pasquel Méndez era investigado, fue en 2021, por parte del FBI o FBI, como lo quieran ver. Y bueno, aquí lo curioso, les voy a poner aquí lo que está pasando, es que el presidente lo menciona y se habla de que lo están investigando. Y yo quisiera decirte, mi querido amigo, que el hermano Alfonso Pasquel tiene un equipo de béisbol en Veracruz que se llama el Águila de Veracruz, y ya sabes que es el deporte del presidente por excelencia. Pero ahí les va la historia, amigas y amigos, pero no se vayan, quédense para conocer esta tétrica historia y vean lo que está pasando, y que Andy López Beltrán es un extorsionador. Ya regresamos. Darío, amigas y amigos, el 20 de mayo del 2021, nadie se imaginaba que el presidente iba a soltar el nombre de Gerardo Pasquel Méndez, operador del Partido Verde, que era investigado por el FBI y que tenía nexos de lavado de dinero, y que sobre todo eran empresas fantasmas las que operaba. Lo chistoso
es que el presidente mencionó su nombre en aquella conferencia de prensa matutina. Se le vinculaba con una investigación por lavado de dinero y la sorpresa era palpable en el lugar. Lo que ocurrió después aún fue más inesperado, queridas amigas y amigos. Darío, fíjense ustedes y paren la oreja. En la oficina Sócrates 136, en la calle Sócrates 136 en Polanco, obviamente, en la Ciudad de México, tiene sus oficinas Gerardo Pasquel Méndez, operador de esta persona. Y fíjense ustedes, vamos a entrar a producción. Les voy a presentar brevemente quién es este individuo para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, este muchacho, Gerardo Pasquel Méndez, es de los que operan ahí en el Partido Verde. Y lo curioso es que están muy vinculados, o estaban muy vinculados, no siguen vinculados a Morena. Este es Gerardo Pasquel Méndez, que ha sido diputado, etcétera, ahora es empresario. Fue consejero nacional del Partido Verde Ecologista de México y su hermano Bernardo es propietario del Águila de Veracruz. Y en diciembre estuvo en Palacio Nacional, este hombre, su hermano. La Embajada de Estados Unidos informó a México que se investiga un operador del Partido Verde y a sus dos hermanos por lavado de dinero a nivel internacional. Se trata de los hermanos Alfonso Bernardo y Gerardo Pasquel, quienes son citados en el mismo caso también del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, panista, y bueno, es una larga historia de triangulación de recursos. Pero aquí lo grave es lo siguiente. Una vez que el presidente lo menciona en la mañanera, ¿qué crees que pasó, querido Darío? ¿Qué piensas que pasó? Que le cayeron, ¿no? Es lo que alcancé a escuchar en el libro. Lo que ocurrió después fue inesperado. Cuando terminó la mañanera, el hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, le hizo una llamada a Pasquel Méndez que lo dejó atónito. El Junior le solicitó la nada despreciable cantidad de 10 millones de pesos para que no lo molestara a su padre, no lo investigara la Unidad de Inteligencia Financiera, no le cayera a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y un largo etcétera. Se dice que Pasquel Méndez terminó la llamada con el rostro descompuesto, preocupado. La ira y el miedo lo consumían por dentro. Sus empleados, presuntos prestanombres de Arturo Escobar, prominente líder del Partido Verde, quedaban perplejos ante la furia de su jefe. Este último, como león enjaulado, llamó y deambulaba por el estacionamiento. Hubo testigos del hecho, después desfilaron toda la plana mayor del Partido Verde, incluyendo el Niño Verde, en sus oficinas. Y bueno, él se bajó al sótano donde estaba el estacionamiento. Gerardo habló por teléfono sin preocupaciones si estaba solo o no. Le contó a su interlocutor sobre la extorsión que le estaba haciendo el hijo del presidente. Y sobre todo, le explicó que había sido un naco Andy López Beltrán, así con estas letras, lo dice el libro, El Gran Corruptor, no lo digo yo, que si no cumplía con la demanda, fíjense bien y paren la oreja, era probable que desde Palacio Nacional se emitieran una orden para que las instituciones financieras investigaran las operaciones y transacciones relacionadas con sus oscuros negocios y una táctica que también escucharon los empleados. Y bueno, ahí se narra todo lo que dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El 20 de noviembre del 2021 publican una investigación donde revelaron que a través del programa Sembrando Vidas inició el cultivo de cacao de Tabasco. Pues que, bueno, y ahí les dieron dinero para su empresa, recordarás, para Chocolate Rocío, los hijos, ¿no? ¿Qué piensas de esto, querido Darío? Bueno, nuevamente son de esas revelaciones que tiene Elena en su libro. Lo más interesante es que, bueno, para los que no pudieron estar en esta presentación, incluso sacó un audio donde con voz distorsionada uno de los testimonios da cuenta de esta extorsión que se vivió por parte del hijo del presidente. Aquí el tema es
que si sí o si no es real esto, es decir, no lo han desmentido los interesados, pero si es verdad o no es verdad, aquí el tema es que se debe de investigar. Y allí tenemos al secretario de la Función Pública que debería abrir proceso, porque ya un documento como un libro firmado por Elena Chávez requiere que ya se investigue claramente el tema, ¿no? O sea, para no dejarlo en el aire como una especulación, un chisme, lo que sea, la autoridad, a ellos mismos les convendría investigar el asunto. Les convendría en el sentido de que aclararían las cosas, pero por lo visto no las quieren aclarar, eso está muy claro, ¿no? Mira, María Elena Pérez Jan, la diputada Exacto. de Acción Nacional, Cermeño, entregó el libro del gran corruptor al secretario de la Función Pública. Ajá. Y mandó un oficio y fue a la Oficialía de Partes de la Función Pública para que investigara, pidiendo se investigara, toda vez que son del dominio público, se investigara. ¿Sabes qué hizo el secretario de la Función Pública? ¿Qué hizo el secretario de la Función Pública? Pues nada, se ha de haber limpiado el papel del baño con eso, porque... ¿sí? O sea, ella lo hizo. María Elena Pérez Jan entregó libro del gran corruptor. Eso me refiero, ya hay una instancia que está pidiendo que se levante una investigación. Yo creo que eso es lo valioso. Es decir, hay que dejar documentado todo este tipo de asuntos, y qué bueno que la diputada lo hizo, porque es lo que nos va a permitir en un futuro saber pues todas estas omisiones que se están generando en esta etapa de la vida, ¿no? Mira, esto es parte de producción. Adelante, de producción. Nos van a compartir, muy breve, el comunicado de la Cámara de Diputados Institucional, donde la diputada María Elena Pérez Jan entregan a la Secretaría de la Función Pública el libro El gran corruptor, de la periodista Elena Chávez. Es el ejemplar que el secretario Roberto Salcedo Aquino se negó a recibir en la Cámara de Diputados, pero ella muy hábilmente lo llevó hasta la Secretaría de la Función Pública, lo entrega en sus oficinas del secretario Roberto Salcedo. Y bueno, esto fue apenitas, el jueves 14 de diciembre, la diputada del PAN entregó en la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Función Pública un ejemplar. Esto derivado que el 5 de diciembre el secretario fue a la comparecencia y no le quiso recibir el libro, a pesar de que son dichos y testigos y que existe corrupción por parte del hijo del presidente y todo el sinfín de tranzas que se manejan en el gran corruptor. Y fíjate, en la Secretaría denunció 278 hechos de corrupción relacionados como parte de grandes temas, como los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la CONADE, Segalmex, Diconsa, Liconsa, entre otras. ¿Qué tanto habrá descubierto Elena Chávez y la diputada para presentar 278 casos, querido Darío, de corrupción? ¿Qué piensas de esto? Fíjate que me haces pensar con todo esto de Elena Chávez y lo que va denunciando y la forma como se está presentando cada vez más casos, y no hay ninguna autoridad que haga las cosas, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Función Pública, mucho menos Gers Manero y su equipo. Yo recuerdo que cuando se hablaba de corrupción en el caso de los hijos de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox, la Cámara de Diputados hizo incluso una comisión, fíjate, fue una comisión para investigar a los hijos de Marta. O sea, era una comisión de la Cámara de Diputados con toda la oposición hablando del tema. Esto nos llevó horas y horas y horas de discusiones en la Cámara, horas y horas de investigaciones que se fueron dando a conocer, pero hoy no vemos nada de eso, no vemos ninguna institución que esté diciendo, oye, tenemos estos elementos, tenemos estas denuncias, tenemos estos supuestos, hay que investigarlos. Nadie lo está haciendo. Yo creo que eso es lo grave. Ni siquiera los diputados de oposición, es un llamado de atención incluso para nuestros diputados de oposición, que tampoco están haciendo la tarea.
Es decir, nos llevamos en el tema de los dimes y diretes de cada día y que si dijo el presidente en la mañana. Oye, pero Marilena Pérez ya lo está haciendo, querido amigo. Que eso es muy bueno, pero hay que de ahí pasar a la comisión de investigación. En fin, ahí lo dejo, ahora sí que ese balón en la cancha. Micrófono, Rolando. Extorsionador profesional, el hijo del presidente, Andy López Beltrán, se asume como el rey del cash, su padre, y él como el jefe del clan, que le opera. Le conviene, o más bien le ayuda, o le designan, o sobre todo le recauda miles de millones de pesos del cash. ¿Qué te parece, Darío? Andy bueno, López Beltrán, el extorsionador mayor. Pues insisto, que se abra la investigación, que se abra la Cámara de Diputados, que pida una investigación a todas estas cosas que están saliendo de los hijos del presidente, porque ya en su momento hay un antecedente. Cuando había este tipo de versiones, sí, abrió una comisión representada por todos los partidos. Bueno, el escándalo que le hicieron a Fox por las toallas, esto no es nada, las toallas, los hijos de Marta Sagún. 5,000 pesos una toalla, 5,000 pesos es un escándalo nacional. Tenemos ahora el caso de Segalmex, que son miles y miles de millones de pesos. Eso lo va a tocar ahorita la Q en política. Solo en un caso. Enorme. No, bueno, a ver, estamos hablando de corrupción tras corrupción tras corrupción. No digerimos uno solo y ya llegó otro. Así es este gobierno de mentecatos, de mequetrefes ladrones, nacos barbajanes, como lo llama Naco Gerardo Pasquel Méndez, conste que no lo digo yo, y que son una bola de sinvergüenzas, de corruptazos, y sobre todo, querido Darío, que dicen que la corrupción ya se acabó y saca su pañuelito blanco que ya les hemos puesto aquí y no existe tal, no se ha acabado. En fin, de verdad que yo cuento los días para que este mentecato que gobierna Palacio Nacional se largue a la chingada su rancho en Palenque, Chiapas. Ya regresamos, no se vayan, está la Q y nos va a hablar del tema políticamente incorrecto o correctamente político. Por un tema mayor se le presentó a Alice, pero bueno, no, ahora sí que le hace el quite money, la Q, y arráncate, Q. ¿Qué tema nos traes en políticamente incorrecto? Ay, Rolando, pues es que hay mucho que platicar en este programa. Creo que tenemos muchísima información, pero bueno, se tenía que tocar este tema que efectivamente lo tocaba Alice. Un saludo a Alice, espero que todo esté bien. Y bueno, pues hablemos del tema de Segalmex, en específico de René Gavira. Hace unos días se dio a conocer un oficio presentado por René Gavira, donde el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, autoriza la compra de bonos basura. Esa es la noticia. Entonces habla acerca de que René Gavira, que es el exdirector de administración de Segalmex, acusó al exdirector general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle, del fraude en el organismo descentralizado. Gavira fue, como recordamos, detenido a inicios de este mes y presentó ante un juez un oficio para la compra de bonos basura por casi 1,000 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad de verdad que ya no sabe uno si te da pena, si te da coraje. Es imposible pensar que de verdad hay tanta corrupción y que se manejan esas cifras de dinero como si fueran centavos, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a escucharlo que en verdad tendríamos que estar como mexicanos súper ofendidos por esta situación. A ver, los bonos basura entiendo que los invierten, pero que no generan ganancias y que se desvía el dinero, querida Q. Es decir, lo meten a una tipo de inversión que no es inversión y luego se la retornan y se quedan con el billete. Estos son los bonos de basura. ¿O tienes algún otro conocimiento, Darío, de esto de los bonos basura?
Bueno, lo que es un hecho es que están jineteándose el dinero, ya por instrumentos, a través de, así para ponerla muy clara, a través de instrumentos financieros como invertir en bonos basura, o en bonos que den rendimientos, o en bonos que permitan solamente traspasar para que caiga en otros bolsillos. Aquí el tema que me parece relevante y que el país revela es el tema de que efectivamente se ve la firma del titular de Segalmex de aquel entonces, al cual el presidente ha estado defendiendo, y queda claro que no, que sí sabía, que está inmiscuido y que está ahí a la vista de todos, el tema de que Ignacio Valle participó activamente en todo el desfalco que se vive en Segalmex, ¿no? Entonces, bueno, más pruebas podría haber, pero este gobierno no las escucha, Gers Manero no hace su chamba, y la corrupción, incluso en la percepción de corrupción que se mide a través de otras instancias, sigue creciendo. Aunque todos los días nos digan que no existe, la realidad es que cada día hay una nueva noticia de corrupción. Esto es como el nopal, cada día le aparecen más propiedades, ¿no? Oye, Darío, pero aquí lo que indigna es el engaño que hace a los menos favorecidos el presidente López, y que diga, ya se acabó la corrupción, yo no soy corrupto como los del pasado, y le echa la culpa a todo el pasado. ¿Qué dijo con Ignacio Valle? A ver, primero René Gavira era un alto funcionario de Segalmex, y cuando lo detiene él dice, pues sí, yo me lo robé porque mi jefe, Ignacio Valle, me dijo, y en los bonos basura, en los contratos, está la firma de Ignacio Valle Fernández. ¿Quién es Ignacio Valle? Bueno, Ignacio Valle es amigo de López Obrador, pero que de las pocas veces que trabajó en el gobierno de López Obrador como aviador, fue en la CONASUPO. ¿Se acuerdan el escandalazo de Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas, que desfalcó cobarde y ampliamente la CONASUPO? Bueno, Ignacio Valle Fernández fue secretario privado de Luis Echeverría Álvarez. Qué raro, ¿no? Su secretario privado. López Obrador era su amigo desde entonces, y cuando llega Ovalle en el salinismo como director de la CONASUPO, le da una aviaduría al propio López Obrador para que cobrara sin trabajar, o medio iba y que no trabajaba. Por eso López Obrador, a cambio, fíjense, en ese entonces Raúl Salinas, que desfalcó a CONASUPO, pues Ignacio Valle era el director. López Obrador crea su propia CONASUPO fusionando Diconsa y Liconsa. Diconsa es la de las despensas, es decir, de la canasta básica, y Liconsa de la leche. Fusiona y hace seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, es decir, su CONASUPO, su juguete nuevo de López Obrador. Y López dice en una mañanera, no, es que unos periodistas lo engañaron y le dieron a tole con el dedo y lo engatusaron a mi pobre amigo. Lo quita de ahí porque los cachan, los descubren, de los 17,000 millones de pesos que se robaron en Segalmex. ¿Y qué hace Lopitos? Lo manda muy cómodamente, becadito, a Ignacio Valle, al Instituto Nacional de Federalismo de la Secretaría de Gobernación. Ahí está, lo engañaron. AMLO justifica corrupción de Ignacio Valle en Segalmex. Y aquí está este bandido de Ignacio Valle, que déjenme decirles que cuando Roque Villanueva Arás, coordinador de los diputados priistas, en 1997, que Acción Nacional sacó unas calcomanías buenísimas que decían, a mí no me culpes, yo voté por el PAN, cuando suben el IVA al 15%, déjenme decirle que Ignacio Valle Fernández era diputado federal del PRI, y cuando hace la Roque Señal, ¿se acuerdan de esta famosa Roque Señal? Vamos a poner la producción a ver si tienes a la Roque Señal para que lo vea la gente y los chavos. Roque Señal, que se hizo muy famosa cuando se aprobó el IVA. Era el tema de que ya no los fregamos con el aumento del IVA. Sí, que el priismo más recalcitrante de aquella época. Oye, pero fíjate que hay algo fue Humberto, ¿no? El que era dirigente del PRI. Humberto Villanueva. Roque Villanueva. Roque Villanueva. No sé qué dije, pero bueno. La Roque Señal, Roque Villanueva. En Roque Señal. A ver, aquí lo tenemos en producción, déjenme ver. A ver, no sé si la tengamos, aparece, ¿no, verdad? A ver.
Déjenme ver esta parte de la roqueseñal. Aquí está la roqueseñal. Déjenme ponerla. Producción. Más bien decirle a producción que la ponga. A ver, sí. La roqueseñal precisamente por Roque Villanueva. Ahí está Roque Villanueva. Era Humberto Roque Villanueva. A ver, ahí está. Esta es la roqueseñal. No sé si la recuerden, Q. Claro, claro. No, Q era una niña todavía. Estaba muy chiquita, pero tengo memoria. Era una niña muy pequeña. Bueno. Oye, pero fíjate que tiene razón en algo todo este discurso de que... El de Bigotón es un hombre decente en general. Yo tuve el gusto de conocerlo, me cayó muy bien, me dio muy buena impresión. Pero bueno, ese lo dejamos a un lado. No, y vemos una vez por el PRI, pero quien está ahí, del lado derecho es Humberto Roque, haciéndole así, como nos los enchipoclamos. Ahí está la famosa roqueseñal. Pero aquí lo grave, ¿quién está atrás de la roqueseñal? Este angelito que está atrás es Ignacio Ovalle Fernández, que también celebró la aprobación del 15% del IVA, priista de toda la vida, que López Obrador puso de titular de Segalmex porque le dio una aviaduría en la CONASUPO. Para que luego no digan los chairos de que no hay priistas en el gobierno, es puro y casto, Manuelito Bartlett y él. Pero ahí no para la cosa. También, ¿quién estuvo en esa legislatura? Querido Darío. ¿Sí recuerdan quién más estuvo? Les pregunto. Un distinguido morenista. Era 94, 95. Un distinguido morenista. Ahorita les voy a decir quién es. Llamado Charral Chanchan. Que intentó ser, que también fue priista poblano, que intentó ser gobernador de Puebla ahora en esta elección. Ignacio Mier. Ándale, Ignacio Mier Velasco. Sí lo adivinó el querido Darío. Pues Ignacio Mier Velasco también estuvo en esa legislatura como priista y también aprobó la roqueseñal. Nada más lo dejamos en el tintero. Ignacio Mier es hoy actualmente coordinador de los senadores, coordinador de los diputados morenistas. Producción nos preparó un material de Radio Fórmula. Vamos a verlo, a ver si se alcanza a ver, y nos va a platicar de el desfalco de Segalmex y todo lo que conlleva. ¿Sí se oye? ¿Me pueden No. Ya. Acaban de detener en Miami, gracias Rubén Cortés, a René Gavira. Él fue el director administrativo cuando el fraude de Segalmex ya estaba viviendo en Miami. Lo acaban de detener. Gran golpe de la Fiscalía General de la República. En un momento le tengo la ampliación. Continuamos. Continúa, Antonio Valero, tú tienes información y aquí están las imágenes más del momento de la detención de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20,000 millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami estaba ya. Te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20,000 millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero de protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín. No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate. 20,000 millones de pesos y además en una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad alimenticia de los mexicanos. No tiene el madre robar como robaron ahí. Pero mientras tanto, Ignacio Valle, que era director, pues ahí lo tienen en un puesto en la Secretaría de Gobernación. El presidente ya lo eximió. ¿Por qué? Porque dijo que no se enteró y él contrató a malos priistas. O sea, que le desfalcaron 20,000 millones de pesos a Segalmex y el director general Ignacio Valle no se enteró. No, hombre, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso, dice Joaquín López Dóriga. Claro que sabía
que su director de administración estaba robando. Lo que pasa es que López Obrador es amigo de Ignacio Valle y lo justifica, ¿sí? Y este personaje está detenido. Lo detuvieron en Miami. ¿Ya ves cómo no son 17,000 millones de pesos, Darío Q? Son nada más y nada menos que 20,000 millones de pesos. ¿Qué les parece? Más lo que Pues, surge esta semana. y aparte está terrible, ¿no? Gavira en la cárcel, el Angelito viviendo en Miami, y como ustedes bien lo mencionan, y lo mencionó también López Origa, pues Ovalle, ¿en dónde? O sea, papá, era el jefe. Por supuesto que no salen esas cifras sin que se den cuenta. Lo saben perfecto, pero siempre tiene que tapar a sus amigos y tiene que encontrar a sus chivitos expiatorios, ¿no? Con sus achichincles. Pero fíjense, otro dato, Darío. Hugo Buentello Carbonell, de la red de amigos del clan de Andy López Beltrán, firmó como funcionario de Segalmex contratos de abasto de azúcar, que nunca llegó, por 50,000 millones de pesos. ¿Qué les parece? Vamos a poner la imagen, producción. Este personaje, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo narraron y fue directivo y él firmó el azúcar y resulta que otra vez Andy, está involucrado. Un ladrón barbaján, peligrosísimo. Si lo ven en la calle, miéntenle su madre al hijo del presidente, obviamente rodeado de escoltas, pero no tienen madre, porque los priistas y los panistas eran ladrones, pero nunca se atrevieron a tanta mierda como hoy la tenemos. Jamás se atrevieron a dejar a la gente sin azúcar en los poblados. Jamás se atrevieron a robarle 42,000 millones de pesos cada semestre a los adultos mayores como hoy lo tienen, robándose Ariadna Montiel Rojas, la secretaria del Bienestar, y el propio López Obrador. Esto no tiene vergüenza. Aquí está, directivo de Segalmex operó en la red de amigos de Andy. 50,000 bolsas de leche fantasma. Perdón, yo dije azúcar, porque también estuvo involucrado en azúcar, ligado a una trama de lavado de dinero de Venezuela. Vamos a ver el video que nos preparó a través de Crestomatía, de Mexicanos contra la Corrupción. Un integrante de la red de amigos de Andrés Manuel López Beltrán tuvo un oscuro paso por Segalmex, el organismo que ha sido emblema de la corrupción en el actual sexenio. Directivo de Segalmex, operó en la red de los amigos de Andy. Hugo Buentello Carbonell, director de Segalmex durante la gestión de Ignacio Valle, que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República, participó en la red empresarial de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, revelada por Latinus. Buentello Carbonell es accionista de Industrias Wall y titular de la marca de muebles urbanos Grava y Arena, los cuales fueron colocados en distintas obras realizadas por la SEDATU, que eran supervisadas por las empresas AZ Gerencia de Proyectos y Organismo Promotor Logístico, controladas por los amigos de Andy. En noviembre de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andy, había sido designado como el proyectista de la obra del Malecón de Villahermosa. Hugo Buentello Carbonell y Alejandro Castro Jiménez Labora no solo tienen en común ser parte de la red de los amigos de Andy y colaborar en la obra de Villahermosa. Además, ambos son diseñadores de muebles y sus respectivas empresas comparten domicilio en una residencia de la calle Alejandro Dumas en Polanco. Entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, Buentello Carbonell se desempeñó como subdirector de operaciones de Liconza. Desde ese cargo, firmó contratos millonarios con Hilas México, empresa multinacional que fue involucrada en 2019 en la red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela. También firmó un contrato para la adquisición de 50,000 bolsas de leche en polvo por 86 millones de pesos, con Grupo Vicente Suárez 73.
Como administrador del contrato entre Liconza y Vicente Suárez, Buentello Carbonell era el encargado de vigilar que las bolsas de leche en polvo se entregaran en las instalaciones de Liconza, para posteriormente ser distribuidas en la red de tiendas comunitarias y rurales que tiene la dependencia en todo el país. Sin embargo, nada de esto sucedió y la leche nunca llegó a su destino, por lo que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso a documentos judiciales del caso, en donde se señala que Hugo Buentello Carbonell es investigado por el delito de delincuencia organizada, derivado de los contratos que Liconza firmó con Grupo Vicente Suárez. Te invitamos a conocer los detalles de esta investigación en contra de la corrupción. Pues ahí está, también con el azúcar hicieron exactamente lo mismo, Darío Q. ¿Qué te parece, Q? ¿Qué te digo? Yo quiero citar algo que ahora que estuvimos en la presentación del libro de Elena Chávez, hubo una persona que estaba en la mesa de presentación que comentó que muchos mexicanos que están apoyando a López Obrador piden pruebas, ¿no? Y que por más que se las muestres, no van a entender y no van a creer todo esto. Pero de verdad, sí los invito a que se documenten. Las noticias y las historias que se denuncian son reales, existen. Entonces, de verdad, creo que sería importante que abrieran los ojos para darse cuenta que esto ya es abusivo. O sea, ya no se trata nada más de llenarse de dinero, que durante generaciones no se van a terminar con la cantidad que se están metiendo en los bolsillos. Esto ya también es un tema de poder, ya es un tema demasiado enfermizo a mi manera de verlo. Qué poca madre, Q, qué poca madre, Darío. Este es el gobierno de la corrupción y que cada día, como dice Darío, tenemos un nuevo caso. Digieres uno y ya te llegó el otro. Nunca de los nunca yo recuerdo un sexenio tan corrupto como este sinvergüenza del Mesías tropical. Vámonos, Darío, que esto está genial el programa. Al siguiente tema, que también está que arde. Pues resulta que López Obrador inauguró apenas hace unos días, el fin de semana, el Tren Maya. Varias observaciones del Tren Maya. Se inaugura con el 30% de avance en la obra, con un tramo de 400 y tantos kilómetros de lo que es Ciudad del Carmen, Campeche, a Cancún. Retrasos, incidentes, corrupción, sobreprecio, caja chica para la campaña y obras inconclusas. ¿Qué te parece, querido Darío, todo lo que pasó en el tren? Dicen los que estuvieron presentes, varios medios de comunicación, que el tren lo citaron a las 7 de la mañana para el primer viaje, se demoró 5 horas de ida, es decir, de Campeche a Cancún, y de Cancún a Campeche se demoró 7 horas. Se les terminó los alimentos, que por cierto, carísimos y elevadísimos, de a 105 pesos o 110 un café. Y lo más grave es que en paquete, los precios de forma individual eran más baratos y en paquete valían hasta 305 o 400 pesos. Vamos a escuchar lo que dijeron del retraso la gente del Tren Maya. Amigos, buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Les pedimos por favor que vayan formando una fila. El tren ya se está acercando a la estación. En breves momentos podremos tener la oportunidad de abordarlo. Agradecemos su paciencia, agradecemos su atención y su comprensión. Es importante dejar claro que este problema de retraso, ustedes lo merecen saber, se originó por una falla técnica de Alstom, que es la empresa que nos provee del Tren Maya. Entonces, nosotros, la empresa Tren Maya no es responsable de esta avenida. Sin embargo,
que esta experiencia no significa, no representa el Tren Maya. Esta experiencia es una falla humana, como nadie es perfecto, pues. Entonces, señoras y señores, les pido por favor que disfruten su viaje en el Tren Maya y que podamos ir formándonos para que el arribo del tren sea lo más pronto posible para todos ustedes. Les agradezco mucho toda su atención. Es que nada es perfecto en este gobierno, todo le sale mal, todo es al chilazo, todo es al ahí se va, Darío. Amigas y amigos. Es de risa porque es presentado como una gran obra que no está acabada, se inaugura una gran obra que no está acabada. Segundo, ahí vemos a un personaje haciéndola de vocero con un altavoz, o sea, nada de modernidad, nada de bocinas, de un micrófono donde todo el mundo escuche, sino un cuate ahí en medio de las instalaciones que están a medio terminar, hablando de que nada es perfecto y pues no, o sea, más bien es pésimo. Y la otra es lo típico es culpar a alguien. O sea, el problema no. Perdón, la culpa no es el Tren Maya, la culpa es de los que hicieron algo y por ahí, o sea, todo el conjunto de elementos te dan una obra mediocre, sin terminar, y que siempre terminan echándole la culpa a alguien. Es una cosa deplorable. Si lo vemos con cualquier otra obra o tren en una parte de Europa, donde, bueno, el de Japón, que recorre a 300 kilómetros por hora, el irte de Tokio a algún otro lugar de Japón, pues nada que ver. Ahí te va, espérame. Justamente tenemos el tren, este tren maravilloso, claro, de la modernidad. Este tren se llama Maglev o Maglev. Corre a 305 kilómetros por hora. Claro. ¿Cuánto corre el Tren Maya de la época porfiriana? En el viaje, los usuarios se quejaron, Darío, de que el tren se hizo más tiempo en el tren que en el autobús o en auto. En auto de Campeche a Cancún son 5 horas. Casi hicieron 6 horas 45 minutos, casi las 7, y el tren iba a 48 kilómetros por hora, cuando habían presumido que se iba a realizar en 120 kilómetros por hora. Este tren sí es modernidad, no la porquería de Tren Maya que inauguró López Obrador. Estas cosas flotan y no se siente ni la velocidad. 305 kilómetros por hora el Maglev de Japón, que recorre varias ciudades de ese país. ¿Qué te parece, Darío? Ahora sí que el que no conoce a Dios a cualquier nopal adora, o sea, de verdad esto es una mediocridad de una obra terrible, no digna de México, y menos con el sobreprecio que ya tiene esta obra, que no va a ser negocio, o sea, va a ser una obra que a todas luces es un fraude para la nación, porque a esos costos, ¿cuántos años va a tardar en recuperarse esa inversión? Todo el dinero del mundo ahí, donde solo los ricos más ricos, tipo el señor Slim, salen ganando, o sea, porque aquí el fraude es que los mexicanos sigan pagando esta obra que no está mal terminada, mal hecha, y que sigamos pagando todos porque no va a ser negocio, va a tener pérdidas. Desde el día 1 al otro día ya tenemos las primeras imágenes donde la gente se empieza a salir a medio camino, porque el de ayer, tú dices que hubo 6 horas, el de hoy me parece que fueron 9 horas, o sea, cada día está peor esta cosa. No, perdón, fueron 9 horas, efectivamente, y resulta que un usuario se bajó. Vamos a ver su opinión del usuario. Sí. Aquí tenemos el video. Y tienes razón, fíjate, una fe de ratas, de Mérida a Cancún son 4 o 5 horas, y de Campeche a Cancún son 7 horas, pero en auto y en autobús. Hubieran hecho mucho menos tiempo, casi igual, y la gente dijo, mejor me hubiera ido más cómodo en mi carro o en autobús. O en autobús.
Bueno, pues oiga, no sé qué pasó, pero que vamos a estar aquí en la terminal de Tella en Mérida 25 minutos. Pues bueno, voy a aprovechar a venir a la cafetería y les voy a decir cuánto cuesta cada cosa. Una coca te cuesta 43 pesos, una cerveza 48, la más cara 60 pesos. Lo que sí se me hace bien caro es el café, vean, 108 pesos, un café americano. Y si lo quieres con leche, 120. ¿De qué tamaño es el café? Bueno, pues es este vasito. Me pedí este panini que lleva jamón de pavo, quesos y aderezo. Voy a tomar mi cafecito que dieron y esta agua. Por todo lo que compré pagué 210 pesos. Caro, pero pues bueno, estamos en el Tren Maya. Vamos a probar la comida a ver qué tal está. Está bien. Pues ya tardaron más de 40 minutos aquí en Mérida, ya me desesperé. Total, pues bueno, ya les grabé los que le tenía que grabar. Ya pasó bastantísimo tiempo, ya vamos para los 45 minutos casi de estar aquí haciendo escala. Creo que me voy a bajar aquí en Mérida. Total, pues aquí vivo. Mi tirada era llegar a Cancún, creo que ya no me voy a ir hasta allá. Está tardando demasiado, me ahorré esa ida a Cancún, por algo son las cosas. Ya comí, ya estuve sentado y no avanza el tren, algo está pasando, está muy raro esto. Pues ya muchos desesperados, otros están aquí afuera, está todo esto muy raro. La parada que íbamos a hacer era de 2 minutos, de aquí se va a Valladolid y de Valladolid se va a Cancún. Yo la verdad es de que, imagínense que llegue a Valladolid y pasa lo mismo. Estamos perdiendo bastante tiempo. Yo sí creo que me voy a bajar aquí en Mérida. Ya me desesperé bastante. Y bueno, en mi caso, ¿no? Y pues vean, la gente está ya en el tren. Se pueden dar cuenta en la parte de atrás. Parada. Otros con el abanico porque pues tienen las puertas abiertas y el aire acondicionado pues se sale. Pues esta fue mi experiencia en el Tren Maya. No voy a poder concluir llegar hasta Cancún. Entonces aquí me quedaré en Mérida. Ahorita voy a agarrar el E-Tram para que me lleve a la plancha y de ahí pues tomar un carro a mi casa. Pero pues bueno, esta pues fue mi, no sé si buena o mala experiencia en el Tren Maya. Pero si te gustó este video de lo que me pasó y por qué me bajé en Mérida, pues dale like y sígueme. Ya no llegué hasta Cancún. Bye. Todo, Ya le ahí hicimos está. publicidad al muchacho, pero fíjate. Ahí te va, Darío. Son 473 kilómetros que se construyeron del Tren Maya en esta primera etapa, que obviamente ni va a terminar, contra 477 kilómetros en carretera. Ajá. Aquí lo grave es que dijo que se iba a gastar, tú hablabas del costo, cuando inauguró con bombo y platillo y que le dijo a Carmen Aristegui, ni un solo árbol vamos a derribar. Y bueno, han derribado la selva, la flora, la fauna, ya acabaron con todo. Dijeron que iba a costar el Macuspano 120,000 millones de pesos. Pues nada, ya lleva 600,000 millones de pesos, casi 700,000 millones de pesos, arriba de $500 millón de pesos. Esta obra, como tú dices, no va a tener retorno, no va a ser financiable para el gobierno mexicano. Se están acabando, ya se acabaron las reservas del país. En 4 años se echó todas las reservas que desde Cedillo teníamos, como ya los hemos dicho en varios programas. Darío, lo que opina la BBC de Inglaterra, lo acaban al Tren Maya. Vamos a ver la información de Crestomatía. Me gustaría para este punto que nos ayudara mi querida Q para la traducción, pero vamos a un corte y volvemos. Vamos a ver muy breve el video de la BBC, lo que opinan del Tren Maya y cómo deshacen y desbaratan al Mesías tropical. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inauguró una multimillonaria obra llamada el Tren Maya, la cual se contempla que traerá a más de 2 millones de turistas al año a la península de Yucatán. Cada año, pero ha sido muy criticada por el sobrecosto y la catástrofe ambiental que esta ha provocado al sureste de México. Los ancestrales ecosistemas, denominados cenotes mayas de la península de Yucatán, fueron seriamente dañados gracias al proyecto del presidente mexicano llamado el Tren Maya.
que cubre 1.500 kilómetros de ruta y que traerá turismo a la selva, y por lo cual los ambientalistas están horrorizados por la deforestación y la destrucción de los frágiles hábitats de los jaguares y los mapaches. Activistas nos llevaron a uno de ellos para mostrarnos otro costo ambiental, que es la contaminación del agua. Una vez que el agua es contaminada, no es posible sostener vida alguna en esta área. Me refiero a que no es exagerado decir lo que ocurrirá en la superficie, que está matando lo que existe. El equipo toma muestras para darse cuenta de la calidad del agua y está empeorando, y mencionan que las estalactitas, que de manera natural filtran el agua de la lluvia, están siendo cubiertas por el polvo del cemento, que es la consecuencia de la construcción y que es obvio que tendrán un enorme impacto, pero que también son muchas cosas más las que conlleva por la llegada de millones de turistas, el movimiento del material y el combustible. Todo esto dañará los ecosistemas subterráneos alrededor del Tren Maya, el cual también ha dividido comunidades a su paso. Está el hábitat llamado Vida y Esperanza, que ha sido seccionado por la estación del tren. Benjamín ha visto sus tierras inhabitadas y convertidas en cantera y no ha recibido nada por sus tierras, al igual que todos los habitantes que no han podido comprobar que son propietarios de las mismas. Hemos trabajado estas tierras por 40 años. He buscado conseguir las escrituras, pero nunca las hemos recibido. Y explica que el presidente López Obrador, con su obra llamada la más grande construcción en el mundo, la línea que viene de que cada mexicano y cada turista que llegue a México podrá utilizar con seguridad este medio de transporte. Se comenta que la trayectoria del tren que va de Cancún a Mérida ha sido cambiada por la presión de los activistas y los empresarios que quieren construir los hoteles de lujo que serán construidos. ¡Qué grave! Gracias por la traducción, querida Q, como siempre muy precisa, muy buena. Te sacaste un 10, te vamos a poner una estrellita. Pero, la verdad, querido Darío, ¿qué piensas de esto ya para cerrar este tema? Porque andamos retrasadísimos con la agenda. Tu micrófono, Darío Mendoza Triano. Perdón, nada más para que nos equivocamos. Claramente, después de esta traducción que nos hizo Q, el tema de que somos el hazmerreír en muchos medios internacionales. Mira, el tema del sobrecosto es algo muy, muy interesante, porque cualquier gobierno que llegue, que no sea de Morena, y abra esa caja, va a encontrar un montón de podredumbre en los próximos años. Por eso la urgencia de desaparecer todo aquello, no dejar huella, pues. Ese sería mi tema final. Pues esto fue un video de la BBC londinense, el diario más influyente de Inglaterra, del Reino Unido, por Crestomatía, que fue proporcionado aquí a RIT TV. Vamos a un corte, pero este tren nos hace enfadar, como todos los proyectos faraónicos. La porquería que construye López Obrador ni son funcionales, ni generan un retorno al gobierno mexicano, son un barrilito sin fondo y permiten jugosamente a Andy López Beltrán y al Mesías Tropical hacer negocios al amparo del poder público, porque se le van a los militares, como ya vimos un general, el director del Tren Maya. ¿Por qué? Porque le palman y porque por ser área de seguridad nacional los militares no son auditables. Ya lo hemos dicho así. Nos lleva el tren. Me da mi país. Nos lleva el tren. ¿No? Nos lleva el tren, Rolando. Nos lleva el tren. Ya nos lleva el tren con esta porquería. Pues gracias a la Q por la traducción. Y ahora sí, vámonos directito a su sección Rojo Cartón. ¿Qué nos traes, Q? Tenemos que ser muy breves porque tenemos el tiempo encima y la producción ya me está diciendo que vamos retrasados. Arráncate con Toño.
Bueno, pues una vez más, hablando un poquito acerca del libro de Elena Chávez, del Gran Corruptor, en donde de verdad es que yo no sé si da esta pena. Parece un tema personal, sin embargo, no lo es. Nos da nuestro presidente todos los días algo de qué hablar. Y bueno, hablamos acerca del capítulo en donde encontramos el título de La policía, una gran caja chica. Aquí habla acerca de que Claudia Sheinbaum miente, difama y corrompe, así como que se victimiza para evadir responsabilidades y construye mensajes de odio al igual que el presidente. Hace su vaquita para financiar su campaña a la presidencia en el 2024 con el apoyo de Omar García Harfuch, que estuvo como jefe de la policía y a los policías a quienes enviaba a la calle por no cuidar a no para cuidar a la ciudadanía, sino para obtener efectivo que iba a ser destinado justamente para los temas de campaña de Claudia Sheinbaum. En este capítulo se habla de muchas cantidades que de verdad horrorizan, porque de por sí sabemos que la policía no tiene un buen sueldo, ¿no? Entonces nos damos cuenta por qué se maneja la corrupción entre los policías, porque son cifras que tienen que pagar para poder hacer su trabajo, desde que les den un chaleco blindado, una pistola que sea funcional para ellos, hasta como para poder acompañarse de un compañero en las patrullas. Tienen que pagar dinero para tener una patrulla. Vaya, es una extorsión a la policía que de verdad horroriza. Y justamente me estaba acordando de una persona que trabaja en algún lugar en el que yo conozco, en donde estaba platicando de las condiciones de trabajo. Y de verdad, te platican acerca de los sueldos, que son una miseria. Y tienen un dicho que me hizo saber entre la policía auxiliar, que dice que si quieres llegar a viejo, hazte pendejo. Disculpe usted, audiencia, así fueron las palabras de la policía. De la policía francesa, por eso decían eso. El francés, la princesa exclamó, ¿no? Entonces, estamos hablando acerca de tres lugares que son como básicamente las cajas chicas para el gobierno de la Ciudad de México, y que han sido conocidas desde hace muchísimos años, como es la Corporación Policíaca, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y los reclusorios. Mira, me quiero remontar un poquito a tiempos atrás, cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, bueno, en el departamento del Distrito Federal, en ese entonces. Y yo recuerdo tener gente muy cercana que llegó a trabajar tanto en el sistema de transporte colectivo Metro y en alguna otra dependencia. Recordemos que de repente salió López Obrador de la jefatura de gobierno y entró Rosario Robles. En ese entonces, a cada persona que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, le descontaban una cantidad mensual en apoyo a la campaña de la presidencia para López Obrador. Y también había una práctica que me queda claro que no se le ha quitado a nuestro mandatario, que era organizar rifas de Surus en ese entonces, en donde a cada persona que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, sobre todo el personal de confianza, de repente le llegaban los descuentos vía nómina de 10 o 20 boletos para la rifa del Suru de López Obrador. Obviamente en ese entonces y como ahora, los funcionarios no denunciaban porque el quejarse implicaba que se quedaran sin trabajo. Entonces, según el sapo era la pedrada. Entonces, a todos los mandos y a toda la gente que trabajaba como funcionario en esa época, se le hacían estos descuentos de qué Suru, lo mismo que el avión presidencial, ¿no? Entonces, Elena Chávez retoma este tema en el libro y nos damos cuenta que la práctica sigue siendo la misma, pero perfeccionada, ¿no? Oye, Q, es que a ver, este dinero se va directamente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Por supuesto. La caja de previsión de la Policía Preventiva, Caprepol, atención policías que nos ven, de la Ciudad de México, prefiere dejar a su suerte a miles de pensionados.
se robó ese dinero, no le entregaron su caja de ahorro y se dice en el Gran Corruptor que fue para directamente la campaña de Claudia Sheinbaum. Por eso se están quejando los policías de la caja de Caprepol cuando Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad Pública. Y bueno, estamos hablando de que cerca de 40,000 elementos en activo y 35,000 pensionados, 75,000, así como las viudas a quienes dejaron sin pensiones, de préstamos de tipo hipotecario especiales a corto plazo, entre otras prestaciones de esta caja que tiene hasta su edificio, la Caprepol, pues resulta que la lana está en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto es el monto, Q? ¿Lo tienes ahí? Estamos hablando de cerca de 20,000 millones de pesos. ¡Qué vergüenza de gobierno! 20,000 millones de pesos a los policías les están quitando. El dinero robado no sale del presupuesto, sale también de los ahorros de los trabajadores, lo mismo que le están haciendo a los trabajadores del Poder Judicial, que se quiere agandallar la lana López Obrador, y bueno, no la auditan, y el Congreso de la Ciudad de México, la oposición ha pugnado para que se auditara. ¡Qué descarado robo, Q! ¿Algo más? Y fíjate que Elena Chávez denuncia, está interesante las cifras que en su libro denuncia, de lo que le cuesta, por ejemplo, a un policía, en donde Antonio Samaniego Teoyotl, que es miembro de la corporación, fue el testigo que declaró para el libro de Elena Chávez, en donde se manejan las cifras de lo que a un policía le cuesta trabajar en la corporación, y que obviamente al hablar de que es efectivo lo que se maneja en este tema, no es auditable. Entonces, al no ser auditable y no haber pruebas de que se registra ese ingreso gracias a la policía, en donde de repente, por ejemplo, te manejan, hay un rubro que se llama el desarme. El desarme tiene que ver con entregar la pistola y recibir o cambiar un chaleco antibalas. Por cada persona o cada miembro de la corporación que recibe esto, tiene que pagar 20 pesos al día. Otra cifra que también es un insulto para la gente que trabaja en la seguridad y que por supuesto nos damos cuenta que gracias a eso no hay seguridad, sino que extorsiona a los ciudadanos. Estamos hablando de, por ejemplo, que los jefes de gobierno en turno ordeñan el presupuesto con sus compras infladas. A ver, espérame tantito, no. Es para que les den una buena arma, hacen un pago único anual de 500 pesos. Si quieren salir a trabajar con un compañero, pagan 200 pesos diarios y 2,000 pesos anuales por traer una patrulla. Por lo menos la mitad de las unidades hacen estos pagos. Los turnos de 16 horas de trabajo por 32 horas de descanso y un día completo de trabajo por 2 de descanso cuestan 1,000 pesos quincenales. Pues sí, todo es corrupción en la policía, todo es corrupción. Qué lamentable que los encargados de la seguridad pública, Omar García Harfuch, son los primeros en corromperse. Gracias, querida Q. Nos vemos a la próxima, Darío. Vámonos al siguiente tema. Traemos muchos temas, no se vayan. Esto está ya frase inmortal de este programa. Mejor que cuando se avienta una gorda en tobogán. ¡Vámonos! ¿Qué te platico, querido Darío? ¿Qué te platico? El nuevo asesinato de López Obrador en su gobierno, otra masacre. Suceden entre 5 y 15 masacres cada día. Y bueno, no les bastó con lo que tiene que ver con la masacre en Celaya de 5 jóvenes, que recordarás que López Obrador dijo que habían ido a comprar droga. Vamos a ver un video de Crestomatía de Imagen Televisión para RIT Noticias, amablemente que nos lo prestan. Vamos a verlo. Temas en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló del asesinato de 5 estudiantes de medicina en Celaya. Lo que dice es que consumían drogas.
Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo. Siempre hay que ir a las causas. Hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo. Las declaraciones del presidente López Obrador, como era de esperarse, causaron revuelo y en algunos casos también indignación. Desde el gobernador del estado, Diego Sinue, hasta autoridades escolares se pronunciaron. Esperemos resultados de la investigación, de los peritajes incluidos, y que en su momento pues la Fiscalía informará. Yo no quisiera adelantar nada. Pues es muy triste que haga ese tipo de comentarios. ¿Quiere minimizar el hecho, presidente? Pues es que también tiene que asumir su responsabilidad, es un tema de delincuencia organizada lamentablemente, que no nos toca como municipios. Pues me parece algo muy triste que en vez de realizar primero una investigación, los acusen de esa forma. Ya escuchaste, Darío. López Obrador dice que compraron droga. Después sale una mamá y dice, no, mi hijo no consumía drogas, estudiaba medicina, no podía y no debía. ¿Y qué pasó después? Pues nada, vamos a callarle la boca al presidente, como siempre, habla por hablar. Vámonos. Exigen a AMLO una disculpa por criminalizar a jóvenes asesinados en Celaya. 5. Exámenes toxicológicos dieron negativo. El pasado miércoles, es decir, a principios del mes de diciembre, el presidente aseveró que los estudiantes habían adquirido droga en una zona controlada por una banda rival. No consciente de esto, querido Darío, el fin de semana pasado asesinan 12 jóvenes, ahora en Salvatierra, Guanajuato, en una posada. Vamos a verlo rapidísimo. Están de luto en una escuela. Ahí están los jóvenes. La mañana del 17 de diciembre, autoridades del estado de Guanajuato, del municipio de Salvatierra, dijeron que confirmaron el asesinato de 12 personas durante una fiesta que llevó a cabo la comunidad San José del Carmen. Acorde con los llegaron un comando armado, atacaron, según los primeros informes. Fue perpetrado por un comando de sicarios que arribó a la posada en una ex hacienda y disparó contra los asistentes. Además de las víctimas fatales, se confirmó que hay al menos una decena de lesionados. Por medio de un comunicado, el gobierno municipal señaló que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio. 2 vehículos incendiados, 2 motocicletas. Ahí están el incendio. Ahí se puede apreciar. En Salvatierra, que es municipio morenista, vaya, también el gobierno estatal es panista, pero el encargado de velar la seguridad y con su política de abrazos no balazos es López Obrador, que no se quiere escudar. Darío, es una vergüenza que Carlos Silva, presidente de la Fundación Tierra Negra de Salvatierra, dijo que eran jóvenes y que compartieron su última foto de una fundación. Antes del horror y la masacre vivieron, y bueno, era una fundación, estos jóvenes que en paz descansen, aquí los podemos ver en la foto, 12 fallecidos. Darío, ¿qué piensas de esto? Tu micrófono, amigo. En las palabras del presidente, el tema es que reconoce que hay grupos delincuenciales que se disputan territorios, o sea, eso no lo escandaliza, lo da como un hecho, y que obviamente la estrategia de abrazos no balazos no funciona para nada, porque él mismo en su lenguaje y en su mensaje dice, bueno, es que hay grupos que se disputan el territorio y por eso, primer punto es que el presidente reconoce que hay territorios perdidos. Segundo, este esquema de atacar a los jóvenes que mueren y no atacar a los delincuentes, es decir, tú haces un juicio sobre los jóvenes que se porten bien o se porten mal o se estén portando. Aquí el tema es que nunca
atacas y nunca le pones freno, ni siquiera los amenazas a los delincuentes. O sea, con los delincuentes nunca se mete con los jóvenes asesinados, se mete hasta con las familias de los jóvenes, pero nunca se mete con los delincuentes. Es un elemento muy grave. Y tercero, cuando el presidente habla de ir a fondo, porque las causas lo dice de palabras, porque tampoco existe una política para ir a las causas de la violencia, es decir, no hay ni siquiera una política de prevención de las instancias de seguridad social del país, porque además muchas se han destruido ahora con la que haya desaparecido el Seguro Popular, y no de recursos suficientes a algunas instancias que combaten la incidencia de la drogadicción en muchos lugares. Mira, hay muchos lugares del país donde esto está increciendo, y el presidente, lejos de hablar de las causas profundas, solamente de palabra, sino llevarlo a acciones, eso no lo hace. Solamente habla de hay que ir a fondo, pero nunca va a fondo. Esa es la tercera cosa que quería comentar y que redondea, porque lo más triste y lo más indignante es que son jóvenes que están siendo traicionados por su propio gobierno, dejados en manos de criminales, y esto lo vemos ya en distintas regiones, Rolando. Ya lo hemos comentado aquí en este espacio, lo hemos visto en Piedras Negras, en distintas zonas que hemos comentado, en Morelia, en fin, cada fin de semana estamos encontrando baños de sangre en distintas regiones del país, jóvenes, adultos y a veces hasta niños. Entonces, lo que sí es grave es que estamos perdiendo el territorio nacional a manos de criminales, y las víctimas siempre son los jóvenes. Eso es deplorable. Es que durante años, Darío, el crimen financió a López Obrador. Pues esa es otra parte, esa es la otra parte, ¿no? Es decir, esta sospecha de que hay que abrazar al criminal y criminalizar a los jóvenes, pues se debe, como lo han dicho muchos comentaristas y muchos estudios. Y luego revictimizó a los jóvenes asesinados en Celaya, a los 5 jóvenes. Qué patético presidente tenemos, el peor presidente de toda la historia. Amigo Chairo, amiga Chaira, si esto no te convence, todo lo que estamos diciendo, no sé qué carajos tenga que pasar para que tú cambies tu voto y no le des a Claudia Sheinbaum el sufragio. Esto no tiene madre. Un presidente indiferente que abraza a los delincuentes. Te compran la conciencia, te dan dinero, unas migajas, mientras los hijos se hacen multimillonarios y el propio presidente. ¡Qué miserable ser nos gobierna en la presidencia! Vámonos ya a los temas de corrupción, rapidísimo. ¿Qué te parece, querido Darío? Lenia Batres, sin ninguna formación y siendo hermana de Martí Batres, el porro de las leches fecales, que cuando gobernaban la ciudad, ¿te acuerdas que la leche Betty, que estos daban con heces fecales? Actual jefe, él fue el causante de eso, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, amigo de Nazón Hassan, el de La Luz del Mundo, el pedófilo. Actual jefe de gobierno, nombran a la nueva ministra, su hermana, el ocaso del debilitamiento y destrucción de las instituciones. Ahora, yo te pregunto, querido Darío, ¿estamos ante una nueva asalto a la Corte, una nueva forma de agandallarse la Corte? Sí, claro, bueno, estamos viendo que todos los principios de división de poderes que desde hace 3 siglos empezó a conformar, y desde la época griega para el Senado y todo esto, al presidente le incomoda todo esto, entonces quiere hacerse de la Corte. Aquí el tema es que pone gente que no importa si sabe o no sabe del proyecto, si es técnico, si está estudiando, si es en función de lo que sea lo mejor para la sociedad. Necesitamos jueces que sean capacitados para que den justicia, la mejor justicia para la sociedad. No, aquí los temas que se están haciendo es tomar decisiones con base en la ideología, y la ideología es muy peligrosa porque resulta que tengo una idea y quiero que la realidad se acomode a esta idea. Por eso estamos viendo perfiles de este tipo,
donde las personas que están siendo nombradas no tienen nada que ver para lo que estudiaron, no tienen ningún profesionalismo, simplemente que sean fieles a la voz única del presidente y a su ideología. Y estas ideologías, que son unas ideologías fatales, que son unas ideologías que han mostrado a lo largo de todo el siglo XX el fracaso total, que llevaron a la hambruna a miles de personas y muchas naciones en el mundo, pues ahora estamos reciclando nuevamente de nuevo con el paraguas de populismo para llevar a perfiles ideológicos, pero nada científicos. Ese es nuestro grave problema. Hay que repetirlo, Darío, no hay democracia sin instituciones que procesen el pluralismo. Estamos quedando a la intemperie. Quiero rescatar el artículo de hoy, una joya de Jesús Silva Gerson, El tiro de gracia. Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente exitoso para sus perversos planes y fechorías. Se propuso demoler el edificio del pluralismo democrático, Darío, amigas y amigos, y lo está logrando. Su sexenio dejará un campo asolado, minado, gravísimo. Desde el primer momento se dedicó a socavar la legitimidad y sobre todo a someter y estrangular a las instituciones autónomas. Le estorba la autonomía, le estorba los contrapesos. En el segundo tramo de su sexenio, la hostilidad presidencial se disparó con furia hacia todas las instituciones autónomas. Resulta que tras percatarse que las instituciones autónomas se atrevían a ejecutar su autonomía, al ver que los jueces en la Suprema Corte de Justicia aplicaban la ley y defendían la Constitución, al notar que los cuerpos técnicos razonaban con la lógica que les da la propia Constitución, pues nada, optó por la demolición. Todo el espacio institucional del pluralismo mexicano y de la estructura orgánica está siendo socavado, devastado. El daño colateral del fuego presidencial es la democracia mexicana, a ella le está pegando. Y bueno, lo que ha sucedido en la Suprema Corte es gravísimo, gravísimo. El país está pendiendo de un hilo, la bóveda está perdiendo la bóveda, es decir, lo fuerte, lo robusto, estamos quedando a la intemperie. La deslealtad constitucional de un trepador que puso al máximo tribunal de nuestro país en posiciones extremas y vulnerables. El nombramiento de Lenia Batres es eso. La Suprema Corte de Justicia está delgada, está flaca, la quiere acabar, quiere colapsarla y sobre todo quiere quebrarla. Si quedara duda de lo aberrante que resulta la designación unipersonal de Lenia Batres, que está instalada en la Corte, valdría la pena escuchar la comparecencia en el Senado de la misma, donde no se sabe expresar, no tiene preparación, no sabe hablar, pero dice que le debe todo a López Obrador y a la cuarta de formación. La flamante ministra sostuvo que Estados Unidos carece de una constitución escrita y que ella no ve una constitución escrita. No fue una confusión momentánea, fue un fundamento de su convicción, es decir, trabajar sin constitución, de que no debemos tomar esa experiencia como modelo. La ignorancia es menos grave que la militancia. La tarea de la delegada presidencial, porque dice que Silva Herzog, que es una delegada, es anular el Tribunal Supremo como garante y defensor de la Constitución. A esto llega a promover la abdicación de la Suprema Corte para que el Congreso y la Presidencia decidan sus decisiones y sin obstrucciones los posicionamientos de López Obrador. ¿Qué piensas de esto, Darío? Pues bueno, ya creo que está muy bien dicho lo que señala Jesús Silva Gerson en su artículo de hoy. Lo hemos comentado aquí. Yo creo que estamos ya en peligro. O sea, yo creo que ya la elección que viene es democracia o una dictadura. Si hay ya muestras claras de que el presidente se quiere quedar los próximos 30 años como maximato, es decir, él y su grupo,
dejar algún sucesor, y todas estas lances de hacerse del Poder Judicial y de los otros poderes está muy claro. Yo creo que incluso el eje de la próxima elección debe ser, pues, ¿quieres vivir en dictadura a cargo de un solo grupo en el poder sin que persiga a todos los que no piensen como ellos? Porque empiezan así, justamente como estamos viendo, se hacen del poder de todas las instituciones y luego ya el golpe final es que si tú eres un disidente o empiezas a mostrarlo, pues también te persiguen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el alerta que marca Jesús Silva, estamos ya en el filo de la navaja, corren días, el reloj está en contra, ahora sí que vamos contra el reloj, porque creo que para que haya democracia debe haber demócratas, y todos los que nos oyen deben, como nunca, pedirle a vecinos, amigos y familiares que voten, que salgan a las urnas. De lo contrario, sí estamos ante un riesgo de perder el futuro. Lo grave, Darío, es que la democracia, como hoy la conocemos, está en riesgo. Estamos en riesgo de perderla. Las decisiones de los mexicanos ya no van a importar. Lo único que va a importar es la fábrica de pobres, empobrecernos para mantenerse en el poder. Y dudo mucho que a través de un tercero, López Obrador, mientras tenga vida, va a querer sostener la silla presidencial y va a querer estar anclado en la misma, destruyendo gradual y rápidamente al país para que López Obrador y sus hijos sigan gobernándonos, como pasó en Venezuela y como pasa en Cuba. Es correcto. Vámonos rapidísimo porque tenemos el tiempo encima, toda falta rolándola en el balcón, al último tema de corrupción. Otra vez, Almícar Olán, que por cierto me sonó, acuérdense que Felipa Obrador es Olán, la prima de López Obrador es Felipa Obrador Olán. Yo lo dejo en el tintero si Almícar Olán, Jorge Almícar Olán, el amigo de Andy, el de El Clan, no es pariente también de la prima del presidente, Felipa Obrador Olán. Nada más como dato. Amigo de Andy del Clan, Jorge Almícar Olán, hace negocio millonario en Dos Bocas. 2 días antes de que López Obrador pusiera la primera piedra de la refinería de Dos Bocas, este hombre, el amigo de Andy, del parte del Clan, adquirió 18 hectáreas en un terreno contiguo a un precio de apenas 6 pesos el metro cuadrado, que hace que el valor comercial en esa zona ronda los 1,200 pesos el metro. El comprador del predio, Jorge Almícar Olán, el mismo que recibió más de 490 millones de pesos en el INSABI, que ya lo denunciamos el programa pasado, pues resulta que ahora el terreno es el centro de almacenamiento de unos mayores, de los mayores contratistas de Dos Bocas, es decir, Almícar le renta ese terreno y la persona que lo vendió a precio de ganga expandió sus negocios como subcontratista en la misma refinería. Tenemos de Crestomatía, de Mexicanos contra la Corrupción, brevemente el video. Jorge Amílcar Olán Aparicio, el amigo de Andy López Beltrán, que recibió contratos por más de 490 millones de pesos con los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco para la venta de medicamentos, compró a un precio de apenas 6 pesos el metro cuadrado un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, que actualmente es rentado por Ica Fluor, uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería Dos Bocas. En la misma zona, terrenos de 100,000 metros cuadrados con características similares se llegan a vender hasta en 120 millones de pesos, con un costo promedio de 1,200 pesos por metro cuadrado. En contraste, Amílcar Olán compró su predio de 180,000 metros cuadrados en 1 millón de pesos. Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas. El amigo de Andy López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, compró el terreno de 180,000 metros cuadrados en 1 millón de pesos a Salvador Juárez López,
quien es dueño de Transportadora Nicol, una empresa constituida en 2018 que durante este sexenio se ha convertido en un exitoso subcontratista entre proveedores de Pemex como Baker Hughes, Schlumberger y GCM Bronco. El predio de Amílcar Olan es lo suficientemente grande para albergar 3 zócalos capitalinos, el taller del tramo 1 del Tren Maya o la superfarmacia que operará Birmex para resolver el desabasto de medicamentos en el país. De acuerdo con la escritura obtenida por Mexicanos contra la Corrupción, Amílcar Olan adquirió el terreno de 180,000 metros cuadrados el 7 de diciembre de 2018, 6 días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador. 2 días más tarde, el 9 de diciembre, el presidente puso la primera piedra de la refinería Dos Bocas. Durante una visita al sitio, Mexicanos contra la Corrupción pudo comprobar que el terreno actualmente es ocupado por la empresa Icafluor para almacenar maquinaria y tuberías industriales que son usadas en la construcción de la refinería Dos Bocas. Revisa la investigación completa en contralacorrupción.mx. Es decir, en resumidas cuentas, Darío, amigas y amigos, Jorge Amílcar Olan le compra a un proveedor a precio de ganga el terreno de 120,000 metros cuadrados a $1,000,000 a precio de ganga a este proveedor de la 4T que tiene contratos también millonarios. Es decir, el negocio redondo del clan de Andy López Beltrán. Le compra, le pasan el tip, oye, te va a vender fulanito el terreno, es proveedor nuestro, te lo va a dar baratísimo y tú revéndelo. Y ahí me toca mi parte porque tú eres mi prestanombres. Sí, el manejo de la información privilegiada para los amigos, para que sepan dónde va a ser la Pero obra. es el prestanombres de Andy. Correcto. Estamos hablando del amiguismo en el entorno presidencial, ¿no? Tal cual. Es un amiguismo para que pueda Andy enriquecerse más y hacer los negocios. ¿Qué te parece esta joyita de que descubrió Mexicanos contra la Corrupción? Otra vez sale a relucir el nombre de Jorge Amílcar Olan. Mexicanos contra la Corrupción está haciendo un gran trabajo, casi cada semana nos está mandando información de muy buena calidad, porque Mexicanos contra la Corrupción tiene periodistas que investigan, van al lugar, documentan perfectamente el fraude o el problema, y qué bueno que existe Mexicanos contra la Corrupción, y creo que por ahí va el tema para el siguiente año, para el 2024, todas las horas que nos prometió Loret de Mola, de este mismo entorno de amiguismo y corrupción para justamente crecer en recursos y hacerse pues multimillonarios, o sea, un nuevo ricos. El clan otra vez de Andy López Beltrán, los Beverly de Peralvillo, los López Beltrán, los nuevos ricos, multimillonarios de este país, gracias al hablador que tenemos como presidente en Palacio Nacional, López Obrador. Vamos a un corte, Darío. Indignante este programa. Muy indignante este programa que cada día nos sorprende. Amigo Chairo, amiga Chaira, si con todo lo que te hemos presentado no crees que sea corrupto López Obrador y quieres votar por Claudia Sheinbaum, que es tu calca, ve hasta dónde. Abre los ojos. Y si no eres Chairo, a los indecisos va dirigida esta información. Voten, porque los que están robándote los impuestos sí van a salir a votar, y los que reciben apoyos sociales que también les roban, también salen a votar. Rapidísimo, Q, tus redes sociales de volada, porque ya tenemos el tiempo encima, nos mata producción. Claro que sí, en Facebook e Instagram es Monilo, y en Twitter @moncaq76. Monca con K. Con K. Darío, tus redes. @Darío Mendoza en Twitter y en Facebook y en Instagram. En todas las redes me encuentran como Rolando La Nota, Rolando Azolís O en Twitter, y en TikTok, Rolando La Nota, en YouTube, Rolando La Nota, en Facebook, Rolando La Nota, y en Instagram, Rolando La Nota, _oficial. Ahí van a ver mis videos donde denuncio la corrupción y todas estas joyas del gobierno morenista. No se vayan, de verdad, vean Rolándola en el balcón,
tenemos 2 entrevistas, no bastó más, 2 entrevistas de la diputada federal María Teresa Castel y de José Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional. Véanlas, escúchenla, es una joya de entrevista. Nos vemos en la siguiente emisión. Vámonos directo. Gracias, chao. No se vayan, sigue rolándola en el balcón. Nos vemos, Darío. Gracias, nos vemos, amigos. Gracias, Q. Cuídense mucho, chicos. Bye. Amigas y amigos de RIC TV de Contrarreloj, estoy con la diputada Tere Castel. Estamos aquí en la presentación del libro de Elena Chávez, El Gran Corruptor. Tere, ¿qué piensas de que López Obrador mandó las 2 ternas? Bueno, una a medias, porque le quitaron nada más una persona y le puso otra, es decir, en las dos ternas. Y ya decidió que era Elena Batres, la hermana del porro, Martín Batres, que fue el gobierno. ¿Qué piensas de esto, Tere? Bueno, lo que estamos viendo es el autoritarismo en el país, pero también el gran miedo que tienen de que Xochitl llegue, y eso va a suceder. Todo esto que están haciendo, lo están haciendo por algo, y es muy claro. Venimos fuertes los ciudadanos, ya no se callan, ya estamos en espera de que llegue el 24 para demostrarles quién manda y quién va a decidir el rumbo de este país, y seremos nosotros. Nos vemos en el 24, López Obrador y a toda tu recua de delincuentes, ahí vamos a estar, Rolando. La tónica es que la próxima presidenta o presidente va a elegir a 4 ministros de la Corte, es decir, sus propuestas. ¿Veremos esta misma tónica de personajes allegados a Moreno? Es decir, dogmatizados del obradorato. Sí, bueno, lo venimos viendo desde que inició el sexenio, ahora se ha recrudecido más por este segundo periodo, de que son los siguientes 3 años, que es el que estamos viviendo. Obviamente él está viendo el poder disminuir, que se le disminuye, se está saliendo a la luz tanta corrupción y todo lo que están haciendo sus hijos, sus allegados, y bueno, esto los tiene temblando, y ellos tienen que asegurarse de poner gente que sea allegados a ellos y hagan totalmente lo que dice, no obradizándose, es lo que intentan, pero bueno, aquí hay mucha sociedad civil y estamos presentes para, sobre todo, exhibirlos y que el mexicano despierte. Por último, el clan de los amigos Yancy, Almícar Olán, que a su vez tiene un socio, que se apellida, tú sabes muy bien, Alipi, es decir, Calderón Alipi, los Calderón Alipi, que es su socio. Y resulta que cuando estaba su hermano en el INSABI, le asignaron los contratos de Quintana Roo y los contratos en Tabasco, con recursos del INSABI. Así es. Entonces, ¿qué piensas de esto, de esta corrupción del clan? Y lo más grave, Tere, tú sabes que 135,000 millones de pesos le van a quitar a los 32 estados de la República y se los van a dar al IMSS del Bienestar. Para hacer negocios, ¿quién es el titular? Antonio Alejandro Calderón Alipi, hoy en el IMSS del Bienestar. ¿Y qué está pasando? Lo que estamos viendo es un gran lavado de dinero que están haciendo de los mexicanos, desviándolo totalmente, utilizando todo el sistema gubernamental, el descaro tan grande, como los hijos hoy son la prueba más clara de que este gobierno es totalmente corrupto y corruptor, como bien lo dice Elena Chávez en su libro. Lo que tenemos que hacer pues es seguir luchando, seguir exhibiéndolos en las redes sociales, se vuelve realmente el medio de comunicación de todos nosotros. Todo esto que sale a la luz también por la inconformidad y el hastío que estamos viviendo, lo que está pasando con los estados en todo el país en temas de salud. Hice una cápsula al respecto y bueno, veremos cosas peores. Si hoy la gente muere esperando una ambulancia, medicamentos, tratamiento, operación o alguna operación, bueno, pues veremos cosas peores todavía, ¿no? Así es que mexicanos, al grito de guerra es tiempo de salir y luchar por nuestro país. Ya escucharon a Tere Castel, diputada federal de Acción Nacional, que también es muy viral, defendiendo y criticando dura y fuertemente a López Obrador. Hasta luego. Gracias, amigos de RIC TV y de Contrarreloj. Amigas y amigos de RIC TV de Contrarreloj, me encuentro con Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional. Guadalupe, platícanos. Hoy en la reunión con Elena Chávez, tú hablabas de la peligrosidad del narco inmerso en las campañas electorales, como ya vimos en todo el
trasiego de drogas en todo el Océano Pacífico. Todos los estados son gobernados por Morena, que le metieron dinero en narcotráfico. ¿Qué piensas de que la elección del 2024 va a ser de estado y vamos a luchar los ciudadanos contra el narcotráfico? Sí, la verdad es que es muy peligroso lo que estamos viviendo en México. Ya el presidente de la República, el partido Morena, la coalición gobernante, no tienen delincuencia organizada. Yo sostengo que tienen delincuencia autorizada. Delincuencia autorizada por el poder público, que les permiten andar por sus anchas, que les dicen abrazos, no balazos, que les dicen que se van a portar bien y que no los van a perseguir. Por lo tanto, la delincuencia prefiere que siga un gobierno que no los persigue, que no aplica la ley, que no aplica la Constitución, a un posible gobierno que sea quien aplique el Estado de Derecho, quien persiga los delitos, quien privilegie la seguridad de los ciudadanos por encima de los delincuentes. Eso es muy delicado, pero yo creo que a pesar de eso, tenemos posibilidades, si los ciudadanos se organizan, de salir adelante en el proceso. No va a ser una elección fácil, vamos a necesitar mucha unidad, vamos a necesitar mucha ciudadanía, vamos a necesitar mucha participación, y si todo eso se hace, entonces podremos salir adelante en la elección del 2024, a pesar de estos enormes riesgos, de estas maniobras o de estos abusos de poder que hacen desde la presidencia de la República. López Obrador, ya lo vimos, ya lo escuchamos, es un delito. El presidente comete constantemente delitos de todo tipo. Viola la ley, viola la Constitución, no tiene el menor recato, lo hace sin ningún escrúpulo y es algo con lo que vamos a tener que convivir en este proceso electoral. Pero aún así no son invencibles. Tan no es invencible que no fue invencible Pinochet, siendo militar, no teniendo democracia, con todo el poder que tenían. A pesar de eso, los ciudadanos lograron que retornara la democracia en Chile. O sea, sí hay ejemplos de que se les puede derrotar a pesar de todo este abuso y concentración de poder que tienen. Por eso quiere la Corte, y ya mandó su primera señal con Lenia Batres, la hermana del porro jefe de gobierno Martí Batres. Es decir, el próximo presidente o presidenta va a tener que proponer 4 miembros de la Corte. Por eso es tan importante que gane Xochitl en el proceso, para que Xochitl no permita que se siga apoderando el poder ejecutivo del otro poder constitucional que es la Suprema Corte de Justicia. Este nombramiento de Lenia Batres es una vergüenza, no tiene carrera judicial, nunca había estado en el sistema judicial. Pero está matizada y es morenista. Y es una persona incondicional del presidente, cuando la Corte lo que tiene que hacer es un contrapeso del poder. Eso es lo más importante y eso es lo que se violenta con este nombramiento, pero siguen teniendo 3. Hay 8 ministros que hasta la fecha se han mantenido en apego restricto, 8 que son suficientes para declarar las leyes inconstitucionales como tales y para salvaguardar el Estado de Derecho en nuestro país, el ejercicio pleno de la Constitución, porque recordemos que Lenia entra en sustitución de Arturo Saldívar, o sea, no cambia la correlación, solamente que llegó alguien de la segunda división, alguien que no tenía ninguna experiencia y por eso causa tanta indignación, pero no cambia la correlación. Y yo espero que este abuso de poder solidifique a los 8 ministros dignos y sigan siendo el garante de que el Estado de Derecho se seguirá aplicando en el país. Gracias, querido Guadalupe. Un saludo para todos ustedes. Cerrit TV, Contrarreloj, mi amigo Guadalupe Costa.